Hola, ¿cómo están? Soy Joel de Alba y estamos dando inicio a una serie de programas basados en los 500 años de mestizaje gastronómico. Vamos a conocer la importancia de los ingredientes que México le aportó al mundo, así como los ingredientes que nos llegaron durante la conquista. Descubriremos cómo la cocina mexicana es el resultado del encuentro de varios mundos. Hablaremos de la importancia que actualmente tienen estos productos en la economía mundial y tomaremos conciencia sobre la necesidad de rescatar nuestro patrimonio alimentario. Acompáñenme. El maíz es una planta realmente asombrosa. Ningún otro cereal del mundo tiene la cantidad de razas y variedades que existen del maíz. El promedio de altura de las plantas de las diferentes razas de maíz es de 2 a 2.5 metros. Algunas razas de maíz tienen solo una mazorca por temporada, otras hasta 10. Las mazorcas mismas varían en tamaño, forma y textura. Hay redondos, puntiagudos, cristalinos, harinosos, palomeros y dulces. Ningún otro cultivo en el mundo está tan ampliamente distribuido o crece en condiciones tan variadas de temperatura, cantidad de lluvia, tipo de suelo, altitud y latitud. Existen razas que crecen en suelos planos y arenosos a orilla del mar. Otros en laderas de montañas, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con poco suelo o entre piedras y rocas. Y los cultivan campesinos de distintas etnias. Se calcula que el maíz se siembra en más de 2,5 millones de hogares y que más de 80% son productores locales con menos de 5 hectáreas. Y es que los campesinos, en sus parcelas, nunca siembran solo maíz como sucede con el arroz o el trigo. El maíz criollo del norte, del centro y del sur del país, todos, se siembran en una parcela con otros productos que los campesinos y sus familias consumirán a lo largo de todo el año. La milpa. Se siembra lo que se conoce como la tríada mesoamericana o las tres hermanas, maíz, frijol y calabaza. En muchas regiones se suma alguna variedad de chile, además de otras plantas que podrían pasar por hierbas, quelites, quintoniles, verdolagas, guanzontles, nabos y romeritos. Y en cada región del país, alrededor de la milpa se cultivan otras especies de cada región geográfica. Unas tendrán tomates, jitomates, otros piñas o papayas, cilantro, perejil, yerba mora, epazote, naranja, entre otras. Es decir que la milpa se diseña. Cada región y cada campesino o campesina hace lo suyo, cultivando plantas que son la base de la alimentación de millones de familias y sus animales. Y lo más increíble es que la enorme variedad de razas de maíz y sus características tan distintas descienden de las mismas plantas silvestres que en apariencia son muy diferentes a las razas actuales. Los teocintles. Los restos arqueológicos de maíz más antiguos encontrados a la fecha son de unos solotes en la cueva de Guilán-Aquitz, en los valles centrales de Oaxaca, de hace más de 8.000 años. Y desde entonces, el maíz dejó de ser solo un alimento para convertirse en una planta sagrada. El maíz fue la carne con la que los dioses crearon a los hombres y a las mujeres. El maíz se encuentra en innumerables estelas, pinturas y vasijas en todo México. Y en la actualidad, se realizan rituales en torno al maíz y a la siembra de la milpa en la mayoría de territorios indígenas y campesinos del país. Desde que empezó su cultivo con el teocintle, manos campesinas fueron pasando de mano en mano los granos con las características que más les interesaban, hasta llegar al día de hoy a la enorme variedad de razas de maíz nativo que conocemos. Hay que añadir que no es el maíz y sus decenas de razas distintas el único regalo que recibimos de nuestros antepasados. Ellos y ellas también descubrieron una forma, bastante compleja, de contar con su alimento principal cuando pasaba la época de la cosecha, y de paso, aumentar su valor nutritivo, el proceso de la nixtamalización. Entendieron que había que secarlo, desgranarlo, cocerlo en una mezcla de cal con agua.
dejarlo reposar por horas. Escurrirlo, molerlo en un metate y hacer una masa. Esta masa se aplasta con una tortilladora y el disco de masa se coloca en una plancha metálica con fuego abajo. El comal. La tortilla se voltea y cuando se infla, está lista para comerse. Las tortillas aportan proteínas, calorías y calcio. Del maíz se obtiene vitamina B1, B2, B3, un poco de hierro y fósforo. Pero la nixtamalización, con la hidratación, el calor y la cal que se usan en el proceso, aumentan el calcio que disminuye la probabilidad de padecer enfermedades de los huesos, dientes incluidos. El maíz es realmente un regalo de los dioses mesoamericanos para su gente y para el resto del mundo. Como se podrán imaginar, sería imposible pensar en la cocina mexicana sin la presencia del maíz. Desde tortillas, tacos, tostadas, flautas, enchiladas, sopes, tlacoyos, tamales, en fin. El maíz está presente en nuestros platos de cada día. Y en este programa hablaremos sobre este ancestral y maravilloso grano. Empezaremos por entender su origen para apreciar y valorar su historia. Nombraremos algunas preparaciones y reconoceremos su aportación a la alimentación mundial, así como la importancia que el maíz tiene en diferentes industrias, fortaleciendo la economía de varios países. Pero para que les dé hambre, también veremos cómo se prepara un delicioso platillo que estoy seguro se les va a antojar. No olvidemos que el maíz es nuestra herencia. Está en el alma de todos los mexicanos. Está presente en todas nuestras celebraciones, desde el día que nacemos hasta el día que partimos. No distingue entre pobres y ricos. Lo mismo está en un grandioso bautizo que en una pequeña boda, además de que es vital para nuestros ecosistemas, cultura y economía. Sin él, la gastronomía mexicana no sería tan vasta, diversa, deliciosa y maravillosa. El maíz no solo era la base de la alimentación prehispánica, sino que también era venerado de forma sacra. Esto se debía a que la planta no existía, y les sonará increíble, pero el maíz fue inventado por nuestros antepasados. Y para que me crean, recordemos lo que Octavio Paz escribió sobre el maíz. El invento del maíz por los mexicanos es solo comparable con el descubrimiento del fuego por el hombre. Se preguntarán ahora, entonces, ¿de dónde sale el maíz? Vamos por pasos. Su antecesor es el teocintle, sí, esta pequeña vaina que tengo aquí, que no es más que una espiga que crece de forma silvestre. Las culturas antiguas descubrieron que al seleccionar los granos del teocintle, podían ir transformándolo. Y es así, después de un tiempo, que crean el maíz. De hecho, la palabra teocintle en náhuatl significa grano de Dios. Es más, los biólogos y arqueólogos habían asegurado que no había nada en la naturaleza que se pareciese al maíz, por lo cual pensaban que su antecesor se había extinguido. Algo así como el eslabón perdido, pero del maíz. Y es que en realidad no fue hasta hace algún tiempo que confirmaron que el teocintle era el origen del maíz. Y si se fijan bien, la vaina del teocintle y las mazorcas del maíz no se parecen entre sí. Aparte, los granos del teocintle son pequeños y duros, lo cual los hace incomibles. Y es por esta razón que durante años duraron de la conexión, aunque por el otro lado, pues sí compartían genes. Entonces, ¿cómo reafirmaron tal conexión? Pues así de sencillo, que calientan los granos del teocintle y ¿qué creen? Pues empezaron a explotar y a inflarse como palomitas de maíz. ¿Qué tal? Así de simple. Por lo tanto, llegaron a la conclusión que en realidad nuestros ancestros comenzaron a comer palomitas y no esquites. Para poder digerirlo mejor y procesarlo, inventaron la nixtamalización a base de cenizas. Una técnica culinaria extremadamente antigua que aún sigue viva hoy día, aunque actualmente usamos la cal para este proceso.
Pero ¿qué hace la nixtamalización? Algo increíble. Crea una reacción química que ablanda la piel del grano, que también se llama ollejo, para poder retirarla y así molerlo con facilidad en el metate. Ahora bien, cuando llegan los españoles a lo que hoy es la costa mexicana, ya conocían y sabían del maíz. Es más, seguro lo habían probado, debido a que Cristóbal Colón encontró el maíz en las islas del Caribe. Las poblaciones de estas islas ya lo cultivaban y formaba parte esencial de su alimentación. De hecho, la palabra maíz es taína, proviene de estas islas. Pero en las cartas que Colón manda a los reyes católicos, para nada habla en particular del maíz. Su enfoque era más en encontrar especias, oro, piedras preciosas y abrir la puerta para que se diera el control y dominio de estas tierras recién encontradas. ¿Quién les iba a decir que siglos después el maíz se llamaría la semilla de oro? Irónico, ¿verdad? Pero esto es debido a la gran derrama económica que genera alrededor del mundo. Y cuando Cortés sale de Cuba hacia el descubrimiento de los nuevos territorios que luego le pusieron la Nueva España, se enfrentarían a un grave e importante problema. ¿De dónde iban a abastecerse de comida? Al llegar a lo que hoy es Veracruz, los recién llegados probaron dos manjares básicos en la alimentación mesoamericana: los tamales y las tortillas. Posteriormente, Cortés quedó impactado con los productos que vio en el mercado de Tlatelolco. Imagínense los olores, colores, texturas. Pero como no se les daba nada bien el náhuatl, que cambia el nombre de Tlaxcali por tortilla. Sí, el diminutivo de la palabra castiza torta, que remite a la preparación de huevos batidos y fritos en aceite en forma redonda. Recordemos que aún no llegaban las papas a Europa, con las cuales nace la típica tortilla española, como la conocemos hoy en día. Por lo tanto, la cocina mexicana es el resultado que se da por el encuentro de dos mundos más la suma de otras culturas. No olvidemos que la península ibérica había tenido una dominación árabe por siglos y posteriormente llegaron esclavos de las costas africanas. Y a pesar de todo esto, no es posible pensar en la cocina mexicana sin la presencia del maíz. Y de tanto hablar del maíz, ya se me antojó un delicioso pozole. Este platillo que es orgullo de mexicanidad y está presente en varias de nuestras celebraciones. Tanto que es un plato obligado para celebrar el día de nuestra independencia. Pero ¿saben una cosa? Este platillo solo tiene dos ingredientes nativos de México: el maíz, por supuesto, y el chile. Este plato también tuvo sus variaciones, ya que anteriormente cocían el maíz con carne humana. Eso nos cuenta la historia. Existía un plato de nombre tlacatlaoli, que significa maíz de hombre. El referente lo podemos ver en el Código Florentino, donde escribió al respecto Fray Bernardino de Sahagún. Pero con la llegada de los españoles, esto cambió y el pozole integró la carne del cerdo y la del pollo, así como los otros ingredientes que se usan en su preparación. Pero para quitarme el antojo, mejor acompáñenme a ver cómo se elabora un delicioso pozole en El Rinconcito, donde mi amigo Tony prepara todos los días pozole estilo Guerrero y Michoacán en cocción lenta. Vengan conmigo. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola. ¿Ya quedó ese pozole? Sí, mira, estamos en el proceso. ¿Puedo pasar? ¿Me prestas este mandil? Claro que sí, adelante. Vamos a ver qué andas haciendo. Mira, veo que aquí ya tienes tu grano nixtamalizado, precocido, que me imagino quedó toda la noche. Sí, sí, así lo dejamos remojando.
¿Y acá cuánto llevas de cocción? Mira, aquí tenemos 10 horas de cocción a fuego lento. 10 horas de cocción a fuego lento. ¡Wow! Esto va a ser una delicia, porque va a tomar todo el sabor y la potencia del maíz. Vean cómo revienta el grano una vez de una cocción larga. Vean lo diferente que es uno con otro. Estos granos ya reventaron. Vean cómo crecieron, cómo son muy diferentes a estos granos que están todavía semicocidos. Esto es después de varias horas de cocción. La sal se tiene que poner después de que florea o reviente el maíz, si no realmente nunca logramos ese efecto. A ver, tú eres el que sabes. ¿Cuántos kilos tienes aquí? Aquí de momento tenemos 5 kilos. 5 kilos de maíz. Sí. ¿Y cuántas cucharadas pones? Le vamos a poner 5 cucharadas. 5, ok. No, y veo que aquí tienes la cebolla. Exacto. ¿Sabes yo qué hago con la cebolla? Para agradecer los alimentos que vamos a tener el día de hoy y sobre todo honrar al cerdito que dio su vida para que podamos comer, hago un corte en cruz a la cebolla, no llego hasta el final. Y de esta forma estamos agradeciendo por el alimento y por la vida que dio el cerdo para alimentarnos. Luego, ¿qué especies usas? Mira, vamos a continuar con el orégano. Ok. Se lo ponemos, esto ya viene siendo como que dependiendo a la cantidad, ¿verdad? Claro. Para darle un toque Y especial. veo aquí que tienes al igual. ajos ya pelados. Yo generalmente corto la cabeza a la mitad y la echo para luego poderla sacar. Pero tú, ¿qué proceso usas Bueno, para el ajo? aquí lo molemos para darle una mejor consistencia, más sabor. Ah, ok. Vamos a moler el ajo. Claro. A ver. Ponlos. Y le ponemos Y el agua. y el agüita. Entonces aquí ya molemos estos ajos. Mira, ahora Paso. se lo ponemos. Y le mezclamos. Y le mezclamos. Qué bien huele esto. Sí, ya empiezan a despertar los Bien, aromas entonces, deliciosos. Empiezan a salir los aromas y veo que no has puesto la carne. No, vamos a continuar por con ella. esto. Tienes cabeza. Ajá, la cabeza. Vamos a quitar esto. Sí. Vamos a pasarlo para acá. ¿Y qué tienes? ¿Pierna o Sí. espaldilla? Esto es pierna, que viene Ajá. siendo la maciza. Vamos a pasar a quemar la cabeza primeramente. Claro, Después, para quitarle los pelitos que, Sí, que puede para- llegar a tener. A lo mejor no es agradable sentir el pelo del animal cuando estás comiendo un trozo. sí, mire. Entonces, ya que lo quemamos, ya lo pasamos a Ya que lo se lave, pasas. ¿verdad? Compañero, por favor. Ok, lo lavamos. Y esto ya está limpio. Esto ya está limpio. Ya lo echas directo. Esta carne, sí, la carne de cerdo, bueno, que viene siendo la maciza, nada más la vamos a partir en cuadritos para que nos ayude en el proceso de cocción. No nos tarde tanto, Ok. ¿verdad? Y solamente usas cerdo, no haces pozole con pollo. Sí, Sí, lo sí, llegas también a hacer. hacemos el pozole acompañado con pollo. El pollo pues ya lo cocemos en un recipiente aparte, ¿verdad? Y ya nada Esta- más lo sirves. Ajá, esta carne de cerdo sí la ponemos aquí. Mire. ¿Cuánto tiempo lo dejas? Para que se deshaga es un buen, ¿no? Le damos aproximadamente tierna. unas 4 horas dentro de la olla para que ya nos... Entonces, tu proceso total de cocción, ¿cuántas horas son aproximadamente? realmente estamos hablando de 14 horas. 10 que dejamos el maíz sin sal y ya llegando en la mañana ya continuamos con la carne, que vienen siendo 4 horas después, ya está la carne cocida, ¿no? Sí, un proceso muy largo. Muy largo, sí, de 14 horas. Y veo que tienes aquí uno rojo. Sí, mira, aquí tenemos el pozole rojo. Ese ya lo tienes listo.
Este ya realmente falta prepararse, ¿verdad? Con algunos ingredientes que vienen siendo principalmente la sal y el orégano. Pero prácticamente ya tiene carne, tiene todo. No, la carne utilizamos la misma que esta. La misma de aquí. La cocemos en el blanco. Y la pasas para acá. Ajá. Aquí prácticamente es chiles con jitomate y algunas especias, lo que te varía de esto. Sí, mira, en este utilizamos el chile guajillo. Ok. Le ponemos un toque de comino, de orégano, de tomates y de ajo. A ver, Tony, vamos a ver cómo nos quedó este pozole que huele delicioso. Quiero probarlo. ¿Me sirves tantito? Claro, mira. Un poquito nada más para... ¿Solamente una prueba? Solo para probarlo. Claro, encantado, mira. A ver, ya, sí. Voy a probar este rico pozole que huele... Está buenísimo. Yo creo que te voy a pedir varios platos para mis invitados y eso les voy a servir. Quedó delicioso y eso que todavía no tiene ninguno de sus acompañamientos como es el limón, el rábano, el orégano, la lechuga. Se me hace tarde, Tony, me voy. Me llevo tu mandil, luego te lo paso. Gracias por todo. Qué bueno que llegué justo a tiempo para recibir a mi amiga Betsabe Romero, quien ha investigado mucho sobre el maíz y ha creado obras extraordinarias para honrar y preservar su memoria. Hola Betsabe, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Tú que has investigado y que eres una experta en el tema del maíz a nivel plástico, artístico, nos facilitaste esta bella obra. Cuéntanos de ella. Pues estuve trabajando con el maestro Toledo en Oaxaca, toda esta idea de que también los artistas visuales nos uniéramos a pues hablar de esta problemática de tratar de conservar todas las razas de maíz y en contra del maíz transgénico. Y una de las piezas que yo pensé es el maíz como nuestra plomada, ¿no? A encontrar nuestro punto de gravedad y por dónde reencontrar las directrices para todo lo que tiene que ver con la tierra, con la recuperación de todos y la conservación de todas estas especies de maíz que por suerte tenemos el privilegio de tener, todo lo que es la milpa con su concepto y simbología. Yo creo que tiene muchos sentidos y por eso realmente una plomada me parece un símbolo importante. Qué interesante y vaya que le sabes mucho al tema. Mil gracias, aparte de que es divina y gracias por facilitárnoslas. Betsa, ¿tú sabías que la tortilla es el alimento más prehispánico que tenemos? No hemos variado ni su receta ni su forma de elaborarla. Y tú fuiste precisamente la que recuperas esa tradición que es del pueblo Tomí y creas unos divinos sellos para las tortillas ceremoniales. Aquí tenemos uno de tus sellos, cuéntanos. ¿Qué significa en sí? ¿Por qué existe la tortilla ceremonial? Bueno, es una expresión divina, la tortilla usada como un lienzo. Me parece algo que descubrí que viene de esta tradición otomí, de algunos pueblos en Guanajuato, alguno en Querétaro. Es una tradición que se ha conservado. Yo no soy la única que la ha recuperado, algunos chefs, y la tradición sigue, porque estos son unos grabados que se hacen en madera de mezquite. Normalmente los hacen los hombres. Las mujeres hacen ya la impresión. Me encanta esa manera en que se narra como casi de tradición oral, que la mujer es la que hace esta masa, o sea, toma esta masa informe, que es como el cosmos, y de ahí separa una estrella o un planeta para hacer estos círculos perfectos, que son las tortillas, y que van a tener que ver con esta cosmovisión, ¿no?, que tenían los prehispánicos primero, porque primero tenían una adoración a algunos dioses circulares. ¿Y circulares por qué? Pues por el sol, por la luna, por la tierra. Entonces, en específico, la adoración a la tierra es una adoración lunar y es una adoración blanca. Por eso esta deidad de las tortillas blancas ceremoniales era redonda y tiene mucho que ver con las tortillas. Después se hace un sincretismo
¿no? Con la iglesia y con la evangelización, que curiosamente hacen una aparición de una virgen cerca de una pirámide en toda esa zona, porque les estaba costando mucho trabajo, y de ahí ya las tortillas van a tener un sentido también en relación a la Virgen. Que claro, de ahí que veo yo cruces de repente en muchos sellos, ¿no? Es Exacto. por este sincretismo que se da. Ya en este sincretismo, la hostia es otro elemento que es pues el cuerpo de Cristo, y además es Claro. circular, ¿no? Y ya no te conté, pero son las mujeres que hacen estas tortillas, estos círculos, estos planetas, estos elementos que se relacionan con un agradecimiento a la milpa y a todo lo que nos está dando la tierra, y eso era lo que se celebraba antes en la época prehispánica solamente. Ahora ya la celebración de estos grabados que se imprimen en las tortillas como lienzo, con tintas naturales, principalmente el muicle y con la grana cochinilla, pues se usan en bodas o bautizos, otro tipo de celebraciones. Pues bueno, mil gracias, Betzayá. Me encantará hacer tortillas ceremoniales contigo pronto. Muchísimas gracias por haber a ti. venido. Que Gracias estés muy a ti. bien. Bye. Hasta luego. Qué lástima que Betsabé tuvo que irse, tenía otro compromiso. Pero ahora vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Alicia Mastretta, que es una experta en maíces nativos de México y es catedrática por el CONACYT en la Conavio. Bienvenida, Alicia. Hola, Qué gusto verte. traje un regalito, A ver, ¿qué nos trajiste? pero no es para ti. Bueno, para la audiencia. Exacto, porque me lo voy a llevar después. Tus regalos son maravillosos, aparte Es- muy ilustrativos. Una mazorquita de teocintle. ¡Qué belleza! Ahí la puedes ver todavía adentro Sí, Sus hojitas aquí están los granos. y aquí están sueltas. Aquí agárralo con mucho cuidado porque Sí, los se granos deshacen, se deshacen muy deshacen. fácilmente. Cuéntame, ¿cómo llegamos de esto a esto? Bueno, a esto y a mucho más, y gracias al proceso que se llama domesticación, que es un proceso evolutivo, y tú tienes un perro. Los perros antes eran lobos, los seres humanos fuimos escogiendo a los cachorritos más dóciles y con ciertas características hasta que llegamos del lobo a los perros. Eso es lo mismo con las plantas cultivadas, solo que pasamos de sus ancestros silvestres, como este teocintle, a el maíz. Hay varias fuerzas evolutivas ocurriendo al mismo tiempo. Una de ellas es la selección artificial. Por ejemplo, tú puedes decir, a mí me gusta el maíz con este color morado, entonces sembramos maíces que se veían un poquito morados y luego sus hijos eran morados, pero seleccionamos dentro de esos a los más morados aún, y así varias generaciones hasta llegar a este maíz de un morado tan intenso que es prácticamente negro. También puede ser un proceso como accidental, donde estamos seleccionando sin darnos cuenta. Por ejemplo, tú hace rato dijiste que esta mazorquita de teocintle es muy delicada y si no la tocamos con cuidado se nos puede desprender y tenemos los granitos así. En realidad esto es lo normal en las plantas, porque si tú eres una planta silvestre, quieres que tus semillas se dispersen y se vayan por ahí a hacer nuevas plantitas. Pero cuando los seres humanos los estábamos empezando a cosechar por primera vez, pues te puedes imaginar que es más fácil agarrar las semillitas de la planta que se quedaron un poquito más pegadas que andar agachándonos y recoger las semillitas del suelo, ¿no? Entonces, inconscientemente, con ese acto, hicimos que se seleccionaran las plantas con las semillas pegadas al lolote y hoy en día, pues hay que desgranar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es el proceso de domesticación y tomó pues unos 10,000 años y sigue ocurriendo hoy en día. Y de ahí salieron esos divinos colores que tenemos y variedades de formas y todo como... Y sabores. Y sabores. Como ¿cuántos maíces hay originarios de México, nativos de esta tierra? Pues mira, una forma de clasificarlos es en razas, que son básicamente características morfológicas que distinguen una de otro y también tienen que ver con ciertas localidades geográficas donde están. Sin embargo, bueno, si hacemos eso, son, digamos, 60 razas nativas de México. Ok. Y suena 60 suena como mucho, Sí, ¿no? bastantes, Ya casi ¿no? te puedes vacunar, ¿no? No, O sea, no sí. te diría ni 15. Exacto. Yo. Pero espérate, en realidad, yo que trabajo en genética y en evolución, estoy convencida
de que 60 es un número minúsculo, ínfimo. ¿En serio? En comparación a la verdadera diversidad de maíces. Wow. Te pongo un ejemplo. Este es un olotillo, pertenece a un maíz de la Ok. raza olotillo. Se caracteriza por tener, pues, por ejemplo, 8 hileras, un olote delgadito, se puede mover así. Se encuentran principalmente en las zonas cálido-húmedas de México, como en las costas tanto del Pacífico como del Golfo de México. Y sin embargo, aunque tú lo veas y digas es olotillo aquí y olotillo en Chiapas y olotillo en Oaxaca y en Veracruz, en realidad genéticamente esas poblaciones son distintas entre sí. A lo mejor los olotillos de un lado tienen diferentes diversidad genética que tiene que ver con mayor precipitación de lluvia o menor o más temperatura o simplemente algunas preferencias locales. Entonces, cuando tú digas son 60 razas de maíz en México, multiplícalo por cada pueblo donde se siembra maíz. Muchísimas, increíble. Es gigantesco. Esa es la verdadera diversidad genética de los maíces nativos. Y dime, estamos perdiendo razas de maíz? ¿Hay peligro de extinción? En algunas localidades sí, se dejaron de sembrar algunos maíces que antes eran comunes, la semilla se pierde, pero afortunadamente, como es el caso en muchos otros lugares, se siguen sembrando. Entonces, mientras existan realmente campesinos y campesinas que estén cultivando los maíces, tenemos la posibilidad de mantener esta diversidad. Entonces, no hay tanto que ver como a la raza que se esté extinguiendo, como en un proceso natural donde se estuviera extinguiendo una especie silvestre, sino que hay que pensar en las prácticas, el conocimiento y la semilla que tienen los y las campesinas. Mientras no se pierda eso, mientras haya gente que los esté sembrando, vamos a tener maíces nativos. Excelente. Y para eso traje otro invitado que seguro conoces, Rafael Mier, que tiene Fundación Tortilla y que se encarga precisamente de preservar nuestro patrimonio de maíces y que pues esté impulsando a muchos jóvenes a que entren a la comercialización o a procesar el maíz criollo de diferentes formas. Gracias por haber venido. Sé que vienes desde Jalapa y me gustaría empezar por preguntarte, ¿qué hace tu fundación? Cuéntale a la audiencia. Pues muchas gracias, Joel, por la invitación. Fundación Tortilla es una organización que se dedica a la promoción del conocimiento y cultivo del maíz, no el consumo. Nos interesa mucho preservar, que la gente siga aprovechando esta maravillosa especie, pues como un alimento nutritivo, esencial de nuestra cocina mexicana. Okay. Y actualmente, ¿cuánto emprendimiento han hecho? ¿Cuánto han apoyado en que Pues bueno, tenemos diferentes programas, hacemos mucha vinculación, trabajamos mucho también en temas de educación, hemos estado formando a muchas personas, muchos emprendedores que están surgiendo a partir del maíz. Ahí en los últimos 5 años hemos visto aflorar gran cantidad de proyectos que están produciendo ahora tortillas, tamales, proyectos artísticos. Hay mucha oportunidad en el maíz como un motor de desarrollo cultural y, por supuesto, económico y social, ¿no? Claro, definitivamente. Y veo que trajiste muchos maíces palomeros, que eres todo un experto. Cuéntanos, ¿cómo está la industria de las palomitas de maíz en México? Veo que todo lo tiene acaparado Estados Unidos cuando el origen es México. Efectivamente, pues bueno, las palomitas de maíz es un producto originario de México, como todos los maíces, ¿no? Y además, pues es la forma más antigua de comer maíz, o una de las más antiguas. Desafortunadamente, México dejó de cultivar sus maíces palomeros y los empezamos a traer de Estados Unidos. Hoy en día el 99% de las palomitas que comemos en México son americanas, bueno, norteamericanas, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos en México 7 razas de maíz ancestrales, las más antiguas, la gran mayoría de ellas son muy antiguas, y se pueden aprovechar y generar proyectos para iniciar a volver a recuperar nuestro consumo de palomitas nacionales, ¿no? Eso sería magnífico. ¿Nos podrías enseñar una mazorca para que la podamos Bueno, ver? pues aquí ¿Cuál es tu favorita? Aquí les traje pues diferentes maíces palomeros. Tenemos los maíces reventadores del estado de Jalisco, Colima. Tenemos los maíces palomeros toluqueños. Nosotros hemos trabajado mucho con los palomeros toluqueños, que como su nombre lo indica, pues son del Valle de Toluca. Pero tenemos también aquí el maíz chapalote. El maíz chapalote es otro maíz muy antiguo. Este es de Sonora y Sinaloa, se encuentra ahorita distribuido ahí. Tenemos maíces arrocillos, que son del estado de Veracruz.
Tenemos también maíz ajo, que es una curiosidad muy interesante. Te soy honesto, nunca lo había visto. Y vaya que llevo años en esto. Sí, pues bueno, aquí la doctora Alicia seguramente nos puede contar más acerca de este maíz, pero es un maíz antiguo, se sabe de su existencia desde hace muchos cientos de años. Y hay vestigios de que este maíz tunicado, que es como el nombre que le dan también científicamente a este maíz, porque parece que tiene una túnica cada uno de sus granitos, también se reventaba. Se han encontrado granos de maíz tunicado reventados y formados palomitas en las cuevas del Murciélago, en Nuevo México y en otros lugares también. Oye, Rafa, y si me permites decir, también el teocintle se puede hacer palomita, ¿no? Entonces, en realidad, aunque creamos que es algo muy moderno, las palomitas, pues quizás es una de las formas más antiguas. Más ancestral. De comerse el maíz. Claro. ¿Y ustedes colaboran en el proyecto? ¿Ustedes apoyan al proyecto de Rafa? No directamente, pero sí estamos muy como vinculados a nivel de generar la información desde la Conavio que ayude a que se conozca más acerca de los maíces nativos. Aunque no lo creas, hasta hace un par de años no se sabía si todavía existían y dónde estaban los maíces de México. Entonces la Conavio financió, junto con muchas otras instituciones, un proyecto llamado el Proyecto Global de Maíces Nativos, donde salimos a ver si todavía había maíz en México y dónde estaba, y la respuesta fue, pues, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, en la Conavio estamos también tratando de impulsar políticas públicas que favorezcan el consumo y el uso de los maíces nativos, y es algo en lo que pues Rafa está también directamente involucrado. Excelente, me parece maravilloso esto. Rafa, si alguien te quiere contactar, si alguien que nos está viendo en este momento quisiera emprender o hacer algo, tiene una idea, lo que sea, ¿cómo te pueden contactar? Sí, cómo no, con todo gusto. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos como Fundación Tortilla en Instagram, Tortilla de Maíz Mexicana en Facebook, y tenemos nuestra página de internet, fundaciontortilla.org. Ahí estamos compartiendo muchos artículos, pequeñas notas acerca de los aconteceres del maíz. Nos interesa mucho divulgar, promover. Aquí que estamos en la UNAM, pues qué mejor que todos estos jóvenes emprendieran e iniciaran proyectos con maíz, de las diferentes disciplinas que tiene esta casa de estudio. Muchas gracias, Rafa. Y antes de presentar a nuestro siguiente invitado, vamos a un corte. Regresamos para presentar a nuestro siguiente invitado. Él es el cineasta Alberto Cortés. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por estar aquí. Pues gracias por la invitación. Hola, Alberto. Buenas. ¿Qué tal, Alberto? Pues quisiera empezar por preguntarte qué te inspira o por qué haces ese maravilloso documental, El maíz en tiempos de guerra. Ya te pilla tu tanay tomate, te ubiet ana te tama, ana ya tama ya te que orua, orua tu mana te que te mana ya mamuha que resi, que mana te ubiet que te uwane tanay tomate. Mungkin masar que te yulian, ikli te ni ves que rena ana tame, te mi ni tu beri mungkin su banar que ane meriti te na que orua li, hipat jika ana tu putu ane wata haniri wani pemuya. Muy bueno más porque como llega te ya jovería te dice que no tiene uva toca tamerite tiene utebe y ya hemana tanuate y ya ana te tamate México cuya decía trabajando con algunos compañeros estaban en el tema del maíz y ante la urgencia de hacer algo contra el maíz transgénico y contra toda esa amenaza que significa el maíz transgénico, pensamos que más bien sería bueno hacer un documental que mostrara más que las perversidades del transgénico, mostrara lo que se podría perder si pasara esta tragedia de que pudiera entrar el maíz transgénico, que no ha sucedido, pero puede ser, pero que mostráramos toda la riqueza de lo que hay detrás del maíz. Y para acercarnos a eso, pues nos acercamos definitivamente a 4 familias campesinas indígenas que en un principio queríamos mostrar, digamos, los 4 rumbos, ¿no? El norte, el sur, el este y el oeste, y que cada uno y encontrar a una familia diferente, ¿no? De cada uno de estos rumbos. Finalmente no lo logramos, pero sí tuvimos a una familia huichola, ¿sí? O huirrárica, como realmente se llaman, 2 familias celtales del norte de Chiapas y una mije o ayuc
de la Sierra Mije de Oaxaca, ¿no? Y con ellos lo que les propusimos fue seguir, digamos, el ciclo agrícola de un año en sus tierras, e irlos a visitar unas 3 o 4 veces durante el ciclo agrícola del maíz y seguir, digamos, como lo hacían, y que ellos nos platicaran en su lengua, en su milpa, en su casa, cómo es que trabajan el maíz. Yo vi una fotografía increíble, me sedujo totalmente, quiero felicitarte por eso, pero también me encantó que tratas el tema de la milpa. Y hay algo que mencionas, que dices que la milpa es una resistencia política. Como cuidar un niño, porque o sea, desde que lo dejas en el campo lo tienes que estar cuidando. Si no lo cuidas, porque tampoco te va a cuidar. Y entonces por eso el entorno hacia la milpa para nosotros es sagrado. Y esa semilla te habla. Y esa semilla tú le puedes hablar. Y entonces por eso es nuestra madre, nuestra hija, y a la vez pues también es nuestro guardián. Por eso nosotros pues siempre lo cuidamos mucho, y el entorno hacia la milpa para nosotros es importante, de los más importantes que puede haber, porque sin la milpa no hay fiesta, sin la milpa no hay música, sin la milpa, o sea, no hay territorio, no hay asamblea, o sea, todo es la milpa. Por eso se llama el maíz en tiempos de guerra, ¿no? Por esta guerra que hay en contra de ese personaje que ya no tiene cabida en este mundo moderno, que es el campesino que siembra las cosas, que produce lo que come, ¿no? Digamos, este ser pues ya no tiene cabida en este mundo nuevo, y pues y por ahí se le ataca, ¿no? Pero también tienes una guerra contra las semillas, pero también tienes una guerra contra los territorios, ¿no? Y todo eso provoca pues que haya una guerra contra el maíz, ¿no? Y de eso se trata un poco. Una escena sublime que me maravilló fue esta mujer con granos guapísimos rojos que los están nixtamalizando. Kunde chiga chik mo pat asu ko ani na ka wa de shma ka chui ka bu ki ush kan de ki ush shan de ta de na de na ska ka vi ka de yo di kan de huk chum ga yin ko chik mo wa huk chum yang ga yin ha ga shne de de ni ko ta ki mo Y se me hizo como un poema, porque pues la nixtamalización es ancestral. ¿Ustedes qué me dicen de esto? Ustedes que están en... Es la tecnología que permitió que el maíz sea lo que es en México y en otras partes del mundo. Y el hecho de que no se haya exportado la nixtamalización, por motivos varios que ya platicaremos, pues es la razón por la cual en otros países se ve como un alimento para animales, mientras que aquí en México es la base de más de 600 platillos. Eso es una pena. ¿Por qué creen que no llegó a Europa el maíz como sí llegó, por ejemplo, a África? Bueno, no ha llegado a todo el mundo. O sea, el maíz tiene presencia en todo el mundo. Simplemente no se come como se come en México. En México es el único país en el mundo de que se come el maíz como lo comemos. En muchos otros lugares también se come, pero no se nixtamaliza. En la mayoría de los países está prohibido el uso de cal en la comida, ¿no? Y cada vez que tú cuentas en algún país de esos llamados civilizados que le echamos cal a la comida, pues nos ven un poquito feíto, ¿no? Pero es muy importante este tema de la nixtamalización, porque no es lo mismo comer tortillas de maseca, que es lo que abunda en México, a comer tortillas nixtamalizadas, ¿sí?
y que vengan de este tipo de maíz, ¿no? Porque el maíz que viene de Maseca, el que se vende en la mayoría de las tortillerías, proviene en su gran mayoría del maíz transgénico comprado de Estados Unidos. Claro, afortunadamente la mayoría de los chefs hoy día están retomando la nixtamalización y en sus restaurantes ofrecen este tipo de tortillas. Digo, chefs serios que están en gastronomía mexicana. Pero ahí está la fundación de Rafa apoyando. Afortunadamente, justo, pues está habiendo un gran despertar de todo la puesta en valor del maíz, ¿no? Y sin duda la nixtamalización es crucial para la alimentación y la salud del pueblo mexicano. Actualmente, pues existen trabajos en los cuales se están llevando a cabo modificaciones en la regulación de la tortilla en México. Es importante que definamos qué es tortilla, que hay tortillas buenas y tortillas malas, y el consumidor debe saberlo, debe de reconocer la diferencia que existe entre una buena tortilla y una mala tortilla. ¿Qué estamos buscando en una tortilla de calidad? Estamos buscando, pues, la elaboración con maíces de calidad, como son nuestros maíces ancestrales. Buscamos también que conserve la mayor proporción de la fibra. Muchas de las harinas industriales lamentablemente extraen las fibras, y las fibras son esenciales para poder asimilar todos los nutrientes y los beneficios que tiene el maíz, ¿no? Entre muchas otras cosas. No estamos hoy en día con muchas tortillas llenas de aditivos químicos, pintadas. Ahorita platicábamos con Alicia de cómo, pues, nuestras tortillas azules, nuestros tlacoyos, pues muchas veces nos los están pintando, ¿no? Sin que nosotros como consumidores lo sepamos. Y eso queremos que cambie, y estamos aquí muchos, pues, amigos, entusiastas, activistas, trabajando a favor de que México recupere la importancia de su maíz, ¿no? Sí, Alicia. ¿Me permites decir dos cosas que creo que son importantes aquí? Adelante. Una es que la nixtamalización es importante, pero no hemos dicho por qué. Y es porque hace realmente explotar la calidad nutritiva del maíz. O sea, hace que estén disponibles ciertos aminoácidos que no están disponibles si no haces la nixtamalización, lo cual se traduce en proteína. Y además también, pues, como tiene cal, nos proporciona calcio, y entonces realmente hace que las tortillas nixtamalizadas sean muchísimo más nutritivas que otros productos de maíz que no pasen por este proceso. Y lo otro que quería comentar, porque tú dijiste que es algo que los chefs ahorita están retomando, y sí, es cierto, está muy bien, pero eso es algo urbano con un alcance importante, pero por ser urbano hasta cierto punto limitado a las ciudades. El proceso de la nixtamalización lo siguen haciendo y lo conocen muy bien en la mayor parte, o si no, más bien en todas las zonas rurales de México, en las familias que producen su maíz y lo consumen. Y aunque están, como bien nos dijeron, como una especie de ataque continuo, que no nada más desde México, sino internacional, por cómo se está evolucionando la agricultura moderna, en realidad las familias campesinas son muchísimas, siguen existiendo, y según nuestros cálculos están alimentando más o menos a la mitad de la población del país en términos de su consumo de maíz. Y esto es muchísimo. Tú imagínate qué pasaría en un país como México si de la noche a la mañana ya no pudiéramos alimentar a la mitad de la población en su consumo de maíz. Eso sería terrible. Sería un problema social más grande que la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, a pesar de que están constantemente menospreciados y que el discurso dice que no son productivos, etcétera, porque se comparan contra la agroindustria, en lo individual, cuando sumas su producción al ser millones de personas en todas las condiciones del país y en los lugares más remotos, pues se vuelve realmente una producción muy importante en términos de la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Claro. Ahora, yo veo en las grandes urbes, como la Ciudad de México y muchas otras capitales en los estados, que tener tortillas de maíz nativo nixtamalizado, pues es un lujo, no es alcanzado por el resto de la población, económicamente hablando. Mientras un kilo puede costar 10 pesos, una docena te puede costar 30 de este tipo de maíces. ¿Qué podemos hacer? Hoy en día la gran mayoría de las grandes ciudades de nuestro país cuentan con proyectos, cuentan con mercados, cuentan con diferentes iniciativas en las cuales pueden encontrar maíces de calidad, ¿no? También vale la pena mencionar que hay una red muy importante de tortillerías de maíz que se dedican a nixtamalizar maíces.
muchos de estos maíces son híbridos y ojalá estas tortillerías que actualmente están procesando únicamente maíces híbridos, poco a poco vean el potencial y la importancia que tienen estos maíces como una manera de generar pues desarrollo y bienestar en todos los sentidos para México, ¿no? Hay 112,000 tortillerías en el país y la gran mayoría de estas todavía nixtamalizan. Entonces, también vale la pena mencionar eso, o sea, sí tenemos acceso a tortilla que podemos mejorarla y que cada día tenemos que ir hacia allá, ¿no? En lugar de que se deteriore. Nosotros siempre decimos que la tortilla la tenemos prestada. La tenemos prestada de nuestros antepasados y la tenemos prestada de los futuros y tenemos mexicanos. La responsabilidad. Entonces tenemos una responsabilidad pues de transmitir la tortilla como la queremos, ¿no? Una tortilla de calidad, sabrosa, y obviamente pues nutritiva, ¿no? Ya que estamos hablando del maíz, pues hay que probar algo. Y qué más que un pozole, que fui con mi amigo Tony, que hace un pozole en cocción lenta, estilo Michoacán, y pues vamos a probarlo. A ver, van los rábanos. Mi nariz dice que todo va a estar muy bien. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, ¿verdad? Qué bárbaro, está buenísimo. Está delicioso. Tengo por Zoom a Arlene, que es una nutrióloga, y quisiera preguntarle cuáles son los nutrientes que aporta un pozole. Es muy buena pregunta. Los nutrientes que aporta un pozole principalmente, ya que la base es el pozole blanco, están constituidos por la carne de cerdo principalmente y el maíz del nixtamal. Por lo tanto, en el proceso de la nixtamalización vamos a obtener las vitaminas de complejo B, como la vitamina B1, la B2 y la B3. Estas vitaminas nos van a ayudar principalmente a mantener nuestro sistema nervioso muy bien, a tener nuestro sistema digestivo saludable y también nuestra piel. Aparte, por el proceso de la nixtamalización, vamos a obtener el calcio del proceso de nixtamal, ya que la nixtamalización es el proceso con la cal y agua para obtener nuestro maíz en buenas condiciones para consumo. Y a su vez, como usamos carne, normalmente es la carne de cerdo, vamos a obtener de ahí hierro y vitamina B, también B12, que nos van a aportar de manera completa este platillo. Y se va a enriquecer con los agregados que nosotros hagamos, ya sea que agregamos verduras como lechuga, rábano, cebolla y sabor con las especias que lleguemos a agregar, como chile, si se vuelve rojo, o el orégano, que nos va a dar también un muy buen sabor al platillo, hasta inclusive el limón, que nos va a aportar un poco de vitamina C. Mucha gente piensa que el maíz engorda. ¿Esto es cierto o es realmente la cantidad, el exceso que consumimos? Exactamente. El aumento de peso se va a dar porque hay un desbalance en el consumo de alimentos. Y los alimentos tienen algo que se llaman calorías. Las calorías es lo que nos hace subir de peso a nosotros. Esto es a través de la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y en qué se va a transformar? Pues en la lonja, ¿no? Entonces, si comemos más calorías, aunque sea de cualquier alimento, no necesariamente tortillas, vamos a aumentar el consumo final de las calorías que nosotros requerimos en el día. Hay personas que requieren 2,000, 1,500, 1,800 durante un día completo. Entonces, si sobrepasan el consumo de esas calorías durante el día, va a haber un aumento consecuente del peso, ya que no hay un equilibrio en el consumo y en el gasto. Una tortilla de maíz me va a aportar 65 calorías de energía y más o menos es una tortilla ya sea de comal o de tortillería tradicional, la que va a tener esa cantidad de energía. Entonces, al momento de nosotros consumirla, si es no me como una, me como 10 tortillas, pues me voy a comer 650 calorías en una comida, por ejemplo. Entonces, si yo nada más requiero 1,500, me voy a pasar de mi cantidad de calorías durante el día, porque no solamente como tortillas, sino como más comida durante el día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Muchas gracias, Arlene, por compartirnos tus conocimientos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Si tú comes un maíz de buena calidad con su fibra, el mismo maíz te hace sentirte satisfecho.
Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Fue un placer recibirlos en este primer programa de la serie. Y pues yo me quedé con un gran aprendizaje. Hay que consumir los maíces nativos de México, tanto en tortillas como en gorditas, tlacoyos, pozole. No hay que perder nuestro legado, nuestro patrimonio alimentario, y hay que rescatarlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.